educación significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días al público lector que nos sigue en esta emisión del Sábado del Libro Virtual, espacio que el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano del Libro le entrega a nuestra población. En esta ocasión el espacio va a estar dedicado a el volumen Vida y Obra del Apóstol José Martí de Cintio Vitier, que como todos conocen estamos celebrando su centenario. Esta edición es la tercera edición que se hace de este volumen por la demanda que tiene y va a salir con el sello del Centro de Estudios Martianos, pero a través de la colección que tiene el Instituto Cubano del Libro de la Biblioteca Popular. Para esta presentación nos acompaña hoy la doctora Marlenes Vázquez Pérez, investigadora titular y directora del Centro de Estudios Martianos, que nos va a ahondar un poco en el contenido del libro. Doctora, ¿por qué esta tercera edición del libro Vida y Obra del Apóstol José Martí? Muy buenos días para ti, Silvia, y para todos los que están presenciando la presentación de este volumen fundamental. Mira, estamos celebrando el centenario de Cintio Vitier, que fue un martiano, no solo porque estudió la obra de José Martí con una profundidad y una sagacidad extraordinaria, sino porque él mismo siguió el ejemplo de Martí en su vida cotidiana. No podía faltar un texto como vida y obra del apóstol José Martí en esta conmemoración. En primer lugar, porque ya hemos leído, los que nos dedicamos al estudio de la producción martiana, esos textos fundamentales de Cintio y de su esposa Fina García Marrús, que son los temas martianos. Y aquí se marca un punto culminante en esa labor de indagación, de exégesis paciente, de análisis, pero no solo de la vida, sino también de la obra, porque aunque estamos en presencia de un itinerario biográfico, sin duda alguna, que se aparta en alguna medida de los cánones del género, el énfasis fundamental está en la obra, porque como bien dice Cintio en su introducción al texto, él pone toda su intención en los rendimientos perdurables de una vida entregada por entero a la liberación de la patria, a la realización histórica de Latinoamérica y a la causa universal del mejoramiento humano. Es decir, era un texto imprescindible y que además sabemos que va a ser de gran utilidad para maestros, profesores, estudiantes y público en general, porque, por supuesto, una de las fortalezas de Cuba, tanto en lo cultural como en lo ético, como en lo político, es el legado martiano. Y a él volvemos cada día. Doctora, entonces reflexionando sobre esto que usted nos habla de los estudios precedentes de Cintio junto a Fina, ¿qué conexiones usted cree que exista entre este volumen y otras obras de Cintio conocidas? Yo creo realmente que para llegar a este libro, Cintio pasó por muchos años de lectura minuciosa y detallada de toda la producción de Martí. De las biografías que produjeron otros en el pasado, Martí ha tenido grandes biógrafos, ahí está todavía Martí el Apóstol de Jorge Mañach, está la biografía de Manuel Isidro Méndez y muchos otros estudios biográficos, pero sobre todo el estudio acucioso de la obra de Martí, del poeta, del político, del pensador de altos quilates, del hombre que recoge en sí todo un legado de ticidad cubana que arranca en el pensamiento ilustrado, que le llega a través del magisterio de Mendive y que él asume con toda naturalidad. La relación con otras obras de Cintio es evidente, en primerísimo lugar con sus temas martianos, porque hay textos fundamentales en esos temas, como sus acercamientos a los versos sencillos
o como ese ensayo formidable que es Las imágenes en nuestra América, que están volcados sus contenidos en este texto. Y además porque no solo está la impronta de la obra de Cintio, está también la impronta de la obra de Fina, porque quienes lean con atención este recorrido biográfico se dan cuenta de la relación fluida como de vasos comunicantes que existe entre este libro y un texto mucho más breve de Fina, que es Un domingo de mucha luz, un texto precioso, escrito desde la sensibilidad de esa mujer que es dueña de un estro poético extraordinario, pero además una martiana de palabra y de obra, al igual que Cintio. Y es la biografía breve que esa mujer, dedicada a otros quehaceres, los quehaceres que tenemos las mujeres profesionales y de los cuales tú y yo sabemos bastante, los quehaceres de atención a la familia, los quehaceres del trabajo cotidiano en lo profesional y en la vida hogareña, no le facilitaron las cosas a Fina, tuvo que trabajar con ese doble esfuerzo, y una biografía de Martí in extenso no fue posible para ella, pero está esa pequeña joya biográfica que es Un domingo de mucha luz. Y Cintio, que la admiraba tremendamente, independientemente del amor profundo que siempre se profesaron, reconoce en las páginas introductorias de vida y obra de José Martí que la presencia de Fina está en ese libro, ya sea de modo tácito o de modo explícito, pero Fina está gravitando en ese libro también. Pero por otro lado, este texto tiene relación con otros textos fundamentales, como ese Sol del mundo moral, del que tanto hemos hablado en los últimos días, que es un recorrido muy personal, muy desde una perspectiva del poeta que siempre fue Cintio en todo momento, pero de una perspectiva histórica, ética de la cultura cubana. Pero la óptica de ese libro es la óptica martiana. Martí es el referente obligado para hacer ese recorrido desde los finales del XVI hasta bien avanzado el siglo XX. Por lo tanto, hay una relación intertextual, intercultural, entre unos textos y otros, que este libro por sí mismo te lleva no solo a Martí, te lleva a buscar en otras aristas de ese pilar fundamental de la cultura cubana, que es la obra de Cintio Vitier. Doctora, usted decía que la obra como tal no sigue los cánones de la biografía, pero que no deja de ser una biografía, porque además de los hechos objetivos de la vida de Martí, su recorrido, también introduce la obra de Martí. ¿A qué público potencialmente estaría dirigida una obra como esta? Yo creo que esta es una obra para todo tipo de público. Quien quiera conocer a Martí y quien quiera conocer su vida y su obra tiene el privilegio de encontrar fundido en un solo volumen los dos puntos focales de atención, porque si te está valorando hechos de la adolescencia de Martí, paralelamente te está comentando con ese ojo crítico y con esa sensibilidad poética que le son inherentes, te está comentando, digamos, un soneto como el 10 de octubre, cuando habla de la adolescencia, o te está comentando también desde el punto de vista estilístico y conceptual el poema dramático Abdala, o la labor editorial inicial de Martí en ese periódico de vida efímera que fue El Diablo Cojuelo, y que alude a una faceta menos atendida por los estudiosos de la vida y la obra de Martí, que es la faceta satírica. Martí tenía un don para el humor, para la ironía, para la sátira realmente único. Pues Cintio te va llevando de la mano en ese recorrido. Igual sucede con otras zonas importantísimas de la obra de Martí, como los propios versos sencillos o los versos libres, o sus fabulosas escenas norteamericanas. Entonces, yo creo que le puede interesar a cualquier tipo de lector, pero tiene que ser un lector con la disposición de ahondar en el legado martiano. Y además es de una utilidad extraordinaria
para maestros, para profesores, para investigadores, porque te ayuda a precisar datos, te ayuda a precisar fechas en algunos momentos, fechas fundamentales que no se deben pasar por alto, pero siempre ligado a la obra. Es como el acepto bíblico de que por sus obras lo conoceréis. Esto es lo que está haciendo Cintio con Martí aquí. Pero además este volumen tiene una particularidad, y es que Cintio aborda el antiimperialismo martiano desde un ángulo nuevo. Y yo quisiera compartir con los lectores una pequeña cita de lo que escribe Cintio, porque me parece fundamental esta mirada a la zona íntima de ese antiimperialismo. Y dice Cintio: suele concedérsele mayor o exclusiva atención a su análisis de los factores objetivos de la realidad norteamericana, de la que fue testigo y cronista. Pero en sus cartas a Mercado está el reverso íntimo de un antiimperialismo que no fue únicamente, como pudo serlo en el análisis leninista, el resultado teórico de un clarividente examen de los hechos. Ese reverso íntimo fue el de un sufrimiento personal en carne viva, y el sufrimiento fue para Martí, en todo tiempo y lugar, la más profunda vía de conocimiento. Pero ¿por qué hace énfasis Cintio en las cartas al amigo mexicano de Martí, Manuel Mercado? Porque ahí es donde Martí se abre de corazón. No es solo la crítica, no es solo la alerta que da en sus textos para ser publicados, está la confesión al amigo. Y yo no puedo dejar de pensar al leer esto en algo que le dice Martí a Mercado en una de esas cartas. Y no voy a citar, voy a parafrasear, es algo más o menos así: todo me ata a Nueva York, por lo menos durante los últimos años de mi vida. Todo me ata a esta copa de veneno. Son palabras realmente que laceran. Dice, porque al llegar la tarde siente un fuego que lo devora, que lo quema, que lo destruye, y termina un extenso párrafo donde describe todos esos sentimientos contradictorios, diciendo: es la muerte a retazos. Y usted no lo sabe porque no ha luchado aquí como he bregado yo. Entonces, con eso te está diciendo que desde el punto de vista personal es también para él ese rechazo un desgarramiento. Y esto echa por tierra el punto de vista de alguna gente que en épocas recientes ha tratado de presentar a Martí como un emigrado que se asimiló a aquella cultura, como un norteamericano más. No, para nada. Martí no se asimiló nunca a Nueva York, ni quiso hacerlo. Martí siempre fue un cubano que residía allí porque salió deportado de su patria, porque estar en Cuba significaba volver a la cárcel, a la muerte prematura, sin haber cumplido el deber que él sabía que tenía y que se había impuesto, que era el de preparar la guerra de independencia, que no solo era contra España, era contra dos imperios, y de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que los Estados Unidos cayeran sobre Cuba y sobre el resto de las Antillas. Él quería evitar eso y sabía que el lugar más próximo desde el cual podía preparar esa nueva insurrección era desde allí, pero nunca quiso permanecer. Por su gusto nunca hubiera estado allí. Y eso no le impidió, por supuesto, reconocer lo que se podía salvar de aquella realidad, los aspectos que él consideraba que debíamos de alguna manera estar enterados, pero siempre desde la perspectiva nuestra, con aquello de que injértese en nuestras repúblicas del mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas, a saber, la voluntad de trabajar, los avances científico-técnicos, el afán por ser independientes, ese tipo de cosas. Pero en lo cultural, en lo demás, en el amor excesivo al dinero, en el egoísmo desenfrenado, en el mercantilismo, en el dejarse encandilar por las cosas materiales, eso para él nunca fue una realidad, y siempre criticó la falta de espiritualidad. El hecho de que
los patrones de conducta incluso de las propias mujeres tan distantes de los patrones latinoamericanos, cubanos, de recato, de mansedumbre, de dulzura, eso a él le resultaba extraño, le resultaba distante y nunca se sintió cómodo. Por lo tanto, Cintio revela aquí esa faceta íntima del antiimperialismo martiano. Yo creo que este es un aporte. Y por otro lado, este es un libro donde Cintio no cree que tiene la verdad absoluta en la mano. Y llama mucho la atención que en una zona del texto diga que cada uno tiene el deber de acercarse a Martí, de valorar el sentido de su vida y de su muerte, de hacer lo suyo, y que además cada uno de nosotros tiene la palabra a la hora de construirnos nuestro propio Martí. Es decir, cada uno de nosotros desde sus saberes y desde su condición. Por supuesto que todo el mundo no es capaz de ser un investigador ni un estudioso de la vida y la obra de Martí, y mucho menos de ser un biógrafo de Martí. El que lo tenga, perfecto, pero el que no lo tenga debe, desde su propio entender, tener su propio Martí, porque esa es la figura tutelar de la cultura cubana. Creo entonces y considero que, teniendo en cuenta las palabras apasionadas de la doctora Marlene, que es una apasionada de Martí, y ella parafraseando, como dice, las citas apasionadas de Martí, no nos queda más que invitar a todo el que lo desee de introducirse en este texto. El texto va a estar colgado de manera digital en el portal del Centro de Estudios Martianos, que en su biblioteca, que se puede descargar de manera gratuita. Y vamos a dar por adelantado también que próximamente estará entre nosotros y estaremos presentándolo también, una versión impresa de este libro que está en producción. Y ojalá pudiéramos hacer una presentación virtual y una presentación normal como hacemos en el sábado del libro en la calle de Madera. Así que bueno, muchísimas gracias y los invitamos sin más a que descarguen el libro. Significa precisamente más cultura y más arte.